Durante el mes de septiembre del año 2018, el presidente Juan Manuel Santos sancionó y convirtió en ley de la República el Estatuto de la Oposición. El Estatuto de la Oposición es una herramienta que los colombianos tenemos que defender y proteger, porque es la herramienta que le da voz a la oposición para generar un equilibrio de poderes. Gracias al Estatuto de la Oposición, hoy quien se encuentre en la oposición tiene la oportunidad de expresar ante el gobierno sus ideas. Tiene la oposición de presentar réplicas al gobierno. Y el gobierno también destina recursos para que la oposición pueda ejercer su voz. Es por eso que vemos que después de una locución presidencial, los partidos que se declaran en oposición al gobierno tienen un espacio financiado por el gobierno para generar su réplica. La verdad, los colombianos tenemos que entender que la oposición es un derecho que fortalece la democracia. Sin embargo, la oposición que hoy hace la derecha en Colombia es una oposición infantil, es una oposición destructiva. La oposición se prometió a Colombia generar debate y hacer una oposición inteligente. Llevamos ya 2 años de gobierno y hemos visto que la oposición es todo menos inteligente, sino que es una oposición superficial, es una oposición que hace extrañar la oposición que en su tiempo lideró el presidente Gustavo Petro. Y les recuerdo que cuando Gustavo Petro fue representante a la Cámara y senador, llevó al Congreso nivel. Gracias a Gustavo Petro, el paramilitarismo no logró su cometido, que era de sentarse en curules del Congreso, porque les recuerdo que la derecha llevó a los paramilitares con el fin de entregarles curules a dedo. Este es un llamado para todo aquel que se encuentre en la oposición a que construya país, a que construya nación. Es imposible o es absurdo entender que la oposición de Colombia en la actualidad está pendiente de cómo se viste un ministro de gobierno, si tiene tenis, si va vestido de un color que no les gusta. Es una oposición que denigra a las personas, que manifiesta gran racismo. Y recordemos que Francia Márquez, nuestra vicepresidenta, ha sido víctima de miles de ataques racistas desde la oposición. Es una oposición que al presidente Gustavo Petro lo tilda de asesino, lo tilda de secuestrador, lo tilda de homosexual, lo tilda de drogadicto. Y ante la justicia colombiana, ninguno de esos señalamientos tiene peso, porque realmente eso parte de esas narrativas y propaganda que se genera desde la oposición. Señores de la oposición, con su trabajo infantil, lo que están haciendo es pisoteando el Estatuto de la Oposición y quedando en ridículo. Cuando este gobierno termine, pues habrá una sociedad que tendrá que elegir nuevamente presidente y se dará cuenta que durante 4 años lo único que hicieron fue mentirle a la sociedad para defender los intereses de unos pocos que se benefician cuando los recursos públicos son destinados hacia sus fortunas privadas, o cuando tienen acceso a las rentas ilícitas que les deja el narcotráfico, el paramilitarismo, el contrabando, la minería ilegal y otras formas que los vuelve ricos. Pero ¿quiénes son estas cabezas de la oposición que tanto atacan con difamaciones y mentiras al presidente Gustavo Petro? Hoy quedó en evidencia que desde los medios de comunicación privados se convirtieron en plataformas de propaganda, cuya cara más grande, más reconocida y visible es la señora Vicky Dávila, la misma que tiene relación tanto laboral como familiar con el clan Neco en la costa. Es esposa de un integrante del clan Neco, tenemos que tener eso en presente. Otra mujer que se encarga de atacar diariamente al presidente Gustavo Petro es la señora María Andrea Nieto, desde su programa El Control. ¿Y por qué María Andrea Nieto tiene tanto odio contra Gustavo Petro?
porque les recuerdo que durante la alcaldía de Gustavo Petro, Petro denunció el carrusel de la contratación que lideraba Samuel Moreno Rojas en Bogotá. Y uno de los contratistas vinculados dentro de ese cartel de mafia y corrupción era Luis Gabriel Nieto García, el papá de María Andrea Nieto. Por eso tanto odio contra el presidente. Otro que manifiesta propaganda, que replica todo eso, es Miguel Uribe Turbay, el delfín del poder. Y les recuerdo que la justicia de Estados Unidos, mediante un informe de inteligencia, señala al abuelo de este senador Carebobito de ser uno de los narcotraficantes en Colombia. No lo decimos desde la oposición ahora, sino que lo dice la agencia de inteligencia de los Estados Unidos. Otra persona que ataca al presidente constantemente es el señor Néstor Morales, desde su canal de propaganda Blue, un periodista vendido a los intereses económicos que tiene familiaridad o es cuñado del expresidente Iván Duque. Y les recuerdo que los Duque están relacionados con el cartel de mafia, de corrupción en las instituciones, conocido como las marionetas, donde la señora Juliana Márquez Tono, que es la mamá del presidente Duque, es señalada en confesiones de los inculpados de ser conocida dentro de la red criminal con el alias de La Madrina, la mamá de un expresidente de Colombia. Esto es grande, señores. Tenemos que entender en Colombia hasta dónde ha llegado la corrupción. Y no puedo terminar mi video hablando de la señora María Fernanda Cabal, la misma senadora que es la principal en afianzar las narrativas negacionistas del genocidio en Colombia, la misma que continuamente aparece abrazada de narcotraficantes, de pilotos del narcotráfico o de esos militares criminales que asesinaron jóvenes inocentes en Colombia. Cuando hablamos de María Fernanda Cabal, pasa algo similar a lo de Uribe. Todos los caminos de la corrupción y la ilegalidad conducen hacia ella. Y no olvidemos, señores, que cuando llegó al poder, cuando fue la primera vez que llegó al Congreso de la República, llegó en medio de un ambiente de corrupción electoral. Recordemos que fue señalada por comprar votos, pero absurdamente y gracias al poder de la corrupción, quienes terminaron capturados por la compra de votos para María Fernanda Cabal fueron personas que ejecutaron el delito, pero eran los de abajo. Esas personas son las que pagaron por los delitos electorales que llevaron a María Fernanda Cabal al poder. Es absurdo entender que personas del común simplemente cometen un delito para favorecer a alguien en el que creen, porque María Fernanda Cabal les dio la espalda y después de darles la espalda permitió que se abran los procesos y quedó impune. Señores, esta es la oposición de Colombia. Estos son los criminales que hoy gritan fuera Petro, porque los tiene desesperados con las incautaciones, con la entrega de tierras a campesinos, porque no les permite enriquecerse con la corrupción. Colombia, nuevamente les pido sensatez. No crean en mis palabras, sino que cada palabra que escuchen de mí, indáguenla, búsquenla, generen ese pensamiento crítico que permitan con verdad defender a nuestro gobierno.